nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 9 de Lucas. Jesús convocó a los 12 y les dio el poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y curando a los enfermos en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la tarde, siguiendo siempre el orden de Lucas, lo que nos encontramos un poco después de las bienaventuranzas es un capítulo crucial también para nosotros, que es el capítulo 9, todo el capítulo 9. Yo les he puesto después, van a ver ahí 3 perícopas simplemente del 9, pero en realidad casi todo el capítulo 9 está atravesado por cosas que a nosotros también como ministros nos interesan mucho. Empieza con esto, con lo que acabamos de escuchar, la misión de los 12. Pero inmediatamente van a seguir cosas como la profesión de fe de Pedro. Ahí vamos a tener 2 de los anuncios de la pasión. Van a estar las condiciones para seguir a Jesús, que es el punto en el que nos vamos a detener en la tarde, las exigencias del seguimiento. Vamos a encontrarnos con cuál es la verdadera grandeza, la intolerancia de los apóstoles y aquello famoso después del querer mandar rayos sobre la gente que vimos ayer. Y finalmente el capítulo cierra con nuevas exigencias de la vocación apostólica que da Jesús. Es todo un capítulo en gran medida dedicado a los que quieren seguir a Jesús. Hace unos días atrás, no sé, unas semanas me parece, el Papa Francisco abrió un simposio en Roma sobre el sacerdocio. No sé si alcanzaron a ver alguno. Tuvo bastante poco alcance, me parece que no. Ni fue mucha gente allá, ni lo siguieron mucha gente en otros lados. Pero bueno, se hizo un simposio en Roma sobre el sacerdocio. En el discurso inaugural que tuvo Francisco, él hacía notar una cosa interesante, que durante mucho tiempo hemos separado demasiado el sacerdocio ministerial del sacerdocio bautismal. O sea, olvidándonos de que nosotros no renunciamos, obviamente, al sacerdocio bautismal. De hecho, nuestro sacerdocio ministerial se apoya en el primero. Las exigencias para seguir a Jesús son del primero. La radicalidad evangélica son del primer sacerdocio, no del segundo. En el segundo podrá tomar los ribetes de una vida ministerial, entregada a la misión, pero las exigencias de la radicalidad evangélica apuntan a cualquiera que quiera seguir a Jesús. Por eso, a lo mejor la propuesta de la tarde sea un poco desempolvar este seguimiento nuestro de Jesús.
Seguramente a todos nos vino, o a la mayoría, nos haya podido venir la profundidad del seguimiento de Jesús en el medio de la decisión de ser curas. Junto con la decisión de ser curas, una formación en el seminario, un mayor profundizar la entrega, nos vino también esa mayor, o el deseo de una mayor radicalidad por Jesús. Pero digo, desempolvar también un poco esto de allá vamos a esa radicalidad, no porque seamos curas, sino porque somos cristianos. Cobrará un formato particular en nuestra vocación. Los biblistas suelen poner aquí también en el capítulo 9, si se acuerdan eso que nos enseñaban en Sinópticos, que aquí hay un cambio de Jesús también. En 9:51, cuando decide encarar su vida hacia Jerusalén. Daban el nombre de iter Lucanum, ¿no? Aquello de endureció su rostro, ¿no? Algunas traducciones dice, se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Estrictamente el texto griego dice, endureció el rostro. Algunos hacen el paralelo con Isaías 50, el siervo sufriente, endurecí mi rostro como el pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Se trata de no el gesto adusto del tipo enojado simplemente, sino es una decisión irrevocable. Él va a Jerusalén a morir. Todos los textos del seguimiento del capítulo 9 orbitan en torno también a la decisión de Jesús. Un endurecimiento del rostro, es decir, una decisión irrevocable hacia lo que se está llamado. Y en el camino es que surgen algunos modelos de seguimiento. En el inicio vemos a Jesús llamando, o ya a los discípulos convocándolos nuevamente y enviándolos. Les pone algunas características de este envío, esto que acabamos de escuchar recién, que lo podemos tener un espacio para la meditación de la tarde. Me detengo más en los tres intentos fallidos, al menos como invitación inicial, que Jesús se encuentra, ¿no? Alguien que le dijo, otro al que Jesús le dice, y un tercero de vuelta que le dijo a Jesús. Digo fallido porque a los tres Jesús les pone un correctivo, ¿no? O sea, con sutileza, pero se lo dice. No sabemos después si lo siguieron o no, pero así lo hace Jesús. A partir del versículo 57, ¿no? Están estos. Estos son tres modelos que conocemos como modelos incompletos del seguimiento. Después nos detenemos en algunas formas de fidelidad distintas a estas. El primero que le dice a Jesús, te seguiré donde vayas. La respuesta de Jesús, los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. La madriguera, el nido, lo sabemos que es siempre la simbología del lugar seguro, cálido, sin mayores sobresaltos. Hoy le dicen zona de confort, ¿no? El nido es esto, el nido nos da el lugar de la gratificación. En la vida ministerial no es raro que
que los nidos empiecen a surgir fuertemente ya con unos años de ministerio, donde uno pasó ya el entusiasmo inicial, quiere una vida más apacible, quiere una vida con menos sobresaltos, decimos que no me jodan tanto, y hacerse el nido es la tentación, ¿no? Puede ser una parroquia donde uno ya maneja las cosas. Un cambio de parroquia es estresante para todo el mundo y cuando uno va creciendo parece que es más estresante, ¿no? Un puesto también es un nidito lindo, o un estilo pastoral es un nido. Las exigencias que hoy vivimos pastoralmente nos hacen salir del estilo pastoral habitual, porque no funcionan, hay cosas que hoy no funcionan. Pensar otra cosa nos desequilibra enormemente. En estos días, por un ejemplo, estaba hablando con algunos agentes de pastoral, también con el obispo el otro día. Un ejemplo claro en la pastoral hoy, por lo menos en Mendoza, es la casi inutilidad de la catequesis familiar, en el esquema que pensábamos antes, ¿no? Familia que iba, no existe, no se da, no funciona. Y claro, tenemos dos opciones, o quedarnos con el esquema viejo, arrastrando vagones imposibles de llevar, o salir de eso a pensar otra cosa, pero claro, hay que ponerse a pensar, a hacer cosas nuevas, y realmente no siempre da ganas de hacer eso. Bueno, eso es un nido. Es más fácil quedarse donde estamos sabiendo que no funciona del todo. Un nido es eso, ¿no? Es quedarse tranquilo en la mediocridad en la que se está. Jesús le dice, mira, no, así no va la cosa. El segundo le dice a Jesús, este tiene la iniciativa él, Jesús mismo, ¿no? Sígueme. Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. La contraposición acá es entre los muertos y el reino. El padre muerto que tiene que ser enterrado y Jesús con el imperativo de anunciar el reino. El padre es el símbolo de todas las tradiciones, ¿no? Que uno recibe. Las tradiciones que, por lo general, sin darnos cuenta, o sí, terminan siendo incuestionables. Son inapelables. Son esquemas que uno ha recibido de su familia a veces, de su entorno, del lugar como fue criado. O del entorno social en que uno también se está moviendo, ¿no? También nosotros somos susceptibles de ser adoctrinados por el entorno, no solamente los más jovencitos, los adolescentes de la parroquia son adoctrinados, también nosotros. Se nos cuelan muchísimas cosas sin que nos demos cuenta que no son acorde al Evangelio y son parte de una tradición que vivimos. Decía, la confrontación acaba con el reino. ¿A quién se sirve? ¿A las tradiciones recibidas o al reino? Tenemos una gran carga
de conceptos, de criterios, de formas de ver que no siempre son acordes al Evangelio. Es bueno darse cuenta en qué bloqueamos el Evangelio, ¿no? El tercero le dice: te seguiré, Señor, pero permíteme despedirme de los míos. Jesús le respondió: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. De vuelta, la confrontación con el reino. Acá la cuestión no es con las tradiciones recibidas simplemente, sino es lo propio, con los míos, ¿no? Está el posesivo acá. Lo que yo tengo es mi mundo de opciones, de estilo de vida, de aprendizajes hechos. El clásico yo soy así, y al que le guste, y al que no, suerte, ¿no? Como si fuese un dogma, los demás tienen que respetar el dogma de mi vida. Cuando en realidad el Evangelio nos presenta que el bautismo es un morir a uno, el famoso sumergirse en las aguas del bautismo para morir y resurgir nuevo. Si nosotros hacemos demasiado culto a la persona, a la propia persona, aquello de Jesús a Nicodemo tampoco se entiende, ¿no? Hay que nacer de nuevo. Queda como una metáfora simpática, pero de verdad hay que nacer de nuevo. Y eso significa que hay que morir a algo, hay que morir a otro que uno deja de ser, en cierta manera. De no ser así, el cardenal Martini comentaba en un librito de él muy lindo, La radicalidad de la fe, él decía: de no morir realmente de un modo bautismal, hacemos de la fe una cosa simplemente superpuesta. No es algo que nos ha sido dado como don desde adentro, que nos configura desde adentro, sino que es como una especie de sombrero que nos ponemos, y así de fácil también uno se lo puede sacar sin que pase demasiado, ¿no? Estos tres tipos de seguimiento incompleto, de intento de seguimiento incompleto que Jesús frena inmediatamente, como diciendo: así no, ni empiecen, se nos pueden colar en distintos momentos también a nosotros. En determinado momento de la vida espiritual, ministerial, todas estas cosas, sabemos por experiencia, son cada vez más sutiles. No se nos presentan de modo grosero, guarango. Son siempre finos. Somos finamente infieles, diríamos, ¿no? En algunas ocasiones. No lo somos groseramente. Por eso hay que apuntar a la fineza también de ver las exigencias de Jesús hasta dónde calan en mí. San Juan de la Cruz tiene una expresión en la subida al Monte Carmelo que es al estilo de él muy perspicaz. Él dice: un ave atada por un hilo o por una cuerda es exactamente lo mismo si no se sabe liberar. No importa si el hilo es finito y la cuerda es gruesa, mientras el ave no se libere, lo mismo es una ave esclava, ¿no? No importa si nuestras ataduras son finitas o gruesas, si no las eliminamos, igual no nos dejan libres. Las tres invitaciones que hace Jesús a estos tres modelos deficitarios de seguimiento
son invitaciones de libertad. Son invitaciones a un seguimiento realmente desapegado a las cosas, a los entornos y a uno mismo. Y además está decir que el último es el más difícil. No todos son pálidas. Hay una fidelidad evangélica que se da y que se da en estilos fieles, sanos, lindos, y que en todos los presbiterios los vemos y que seguramente también todos los experimentamos de distintos modos. Esto lo que viene ahora es lo que he decidido ponerles como escrito, simplemente por eso lo voy a enunciar rápido para que ustedes lo puedan después meditar. Es un breve texto, una paginita de un libro de Uriarte que seguramente varios conocen, Una espiritualidad sacerdotal para nuestro tiempo. Monseñor Uriarte fue obispo de San Sebastián, ¿era? San Sebastián, emérito, de hace rato. ¿Es qué? Sí, que estuvo en Brochero. Estuvo en Brochero, bien. Él da unos puntitos sobre la fidelidad evangélica y dice que también en nuestro ministerio efectivamente existen estilos sanos y muy buenos de esta fidelidad de seguimiento y que tienen algunas características. Una, dice él, es un seguimiento humilde y modesto de Jesús, que se conoce débil, pero que no se instala en esa debilidad. Aparece una fidelidad generosa y a veces una infidelidad sentida con dolor y combatida, no simplemente declarada o reconocida, sino también combatida. Es un estilo de fidelidad que es progresiva, donde el encuentro con Jesús va ganando espacio en el medio de muchas luchas, temores y mediocridades incluso. Es una fidelidad también que es concreta y realista. Porque es el sí en lo cotidiano. Es de la fidelidad esa de la gota, ¿no? Del poco a poco, de las cosas que no son espectaculares, que no brillan, que no están a la vista, pero que están ahí todos los días, ¿no? Y es una fidelidad que es agradecida, se sabe deudora, sabe que no es ya a esta altura, sabe que no es porque él es genial, inteligente y fiel, sino porque Dios lo sostiene, ¿no? Después de un tiempo, la fidelidad evangélica se va dando cuenta que el único sostén es Dios, no es uno. La propuesta para la tarde, si quieren, es una cosa que pueden hacer es repasar esto de las exigencias del seguimiento desde todo el capítulo 9. Entonces, como les decía, les he puesto ahí algunas citas,
Pero todo el capítulo 9 es interesante leerlo en claves del seguimiento de Jesús. Y este seguimiento que mete las raíces no solo en lo que soy ahora, solamente como cura, sino más abajo, en lo que soy como cristiano. Repasar los pasajes que les interesen más, y lo que está citado de Uriarte tiene también cada una de estas sugerencias de él una cita bíblica que puede servir, obviamente, para leer todo eso. Y me interesaba leer como final ahora también un pasaje que les dejo de Hurtado. Si no han leído al padre Hurtado, es un hombre que no tenía pelos en la lengua, ¿no? Y en escritos, no tiene escritos tan sistemáticos sobre espiritualidad sacerdotal, pero están los ejercicios que él daba a jesuitas y no jesuitas, y realmente el hombre era bastante incisivo, ¿no? en varias cosas. En algunos momentos de los ejercicios incluso les sugiere a los que están empezando la segunda semana, que es cuando empiezan los momentos, la paliza grande, diríamos, en los ejercicios, sugiere que el que quiera irse, que se vaya, ¿no? Básicamente así, con palabras más elegantes, pero el hombre no se andaba con vueltas. Y en un escrito sobre la responsabilidad en la Iglesia, él decía esto: el mundo no se convertirá a Cristo sino cuando vea en nosotros por lo menos tanto heroísmo como el que tienen los otros que disputan las almas de los hombres. Con personas chicas que solo piensan en asegurar su salvación, pero no en Cristo y su obra, el cristianismo retrocederá, podrá hasta morir en alguna región. Santos, hombres chiflados por su ideal, para los cuales Cristo sea una realidad viviente, su evangelio un código siempre actual, sus normas algo perfectamente aplicable a mi vida y que trato de vivirlo. Hombres que se esfuercen en amar y vivir y servir a sus hermanos, como Cristo los servía. Esos son los conquistadores del mundo. Menos proselitismo y más santidad, menos palabras y más testimonio de vida. Muy bien. Buena oración.